En este video vamos a practicar sobre la aplicación de ley del seno y ley del coseno. Recordando, en un triángulo cualquiera denotamos a las letras minúsculas como los lados o las longitudes del triángulo. Las letras mayúsculas se van a denotar como los ángulos internos de ese triángulo. Para la ley del seno tenemos que la longitud A sobre el seno de su ángulo opuesto, el seno del ángulo que está de frente, va a ser igual a la longitud B sobre el seno del ángulo que está de frente, que está opuesto, y eso también va a ser igual a la longitud C sobre el seno de su ángulo opuesto. Para la ley del coseno tenemos que la longitud A va a ser igual a la suma de las otras longitudes elevadas al cuadrado menos, aquí siempre hay un menos, 2 por B por C, o sea, por estos dos lados, por el coseno de su ángulo opuesto. El ángulo opuesto a minúscula es A mayúscula. Por ejemplo, para B, si aplicamos eso en B, vemos que el ángulo que está de frente, el que está opuesto a B minúscula, es B mayúscula. Entonces es el coseno de B. Esta longitud B cuadrado va a ser igual a las otras dos, a la suma de A cuadrado más C cuadrado, menos siempre dos veces la multiplicación de ellas. De la misma manera, C cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos 2 por la multiplicación de ellos dos por el coseno de su ángulo opuesto. Con esta explicación ya podemos iniciar a resolver estos dos ejercicios. En el primero nos comentan resolver el siguiente triángulo. Cuando a nosotros nos pregunten que vayamos a resolver un triángulo, es hallar tanto sus tres ángulos como sus tres lados. En este caso vemos que tenemos de incógnita A minúscula, que es una longitud, a B mayúscula y a C, que son ángulos. Muy bien, para nosotros hallar A, fíjese que tenemos su ángulo opuesto, tenemos a 77 y tenemos los otros dos lados. En esta condición vamos a aplicar la ley del coseno para A. Quedaría de la siguiente manera. A cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados, 38 al cuadrado más 47 al cuadrado. A eso le quitamos 2 por la multiplicación de los dos lados que están presentes. 2 por 38 por 47. Y adicional lo multiplicamos por el coseno de su ángulo opuesto, de su ángulo que está de frente, de 77 grados. Para ello nos quedaría que A cuadrado es igual a, empezamos a operar 38 al cuadrado, eso es 1444 más 47 al cuadrado, 2209 menos 2 por 38 por 47 por el coseno de 77, eso va a dar 803,525. Recordando, en la calculadora, si estamos trabajando con grados, tenerlos configurados en degrees, pues es la letra D de su calculadora. Seguimos entonces, operando nos queda que A cuadrado es igual 1444, le sumamos 2209 y luego le quitamos 803,525. Eso da como resultado 2849,475. Y ahora finalmente, para conocer el valor de A, sacamos raíz cuadrada a este número. A entonces sería la raíz de 2849,475. Es igual 53,38. Si estamos hablando que estas longitudes son metros, pues entonces este valor sería en metros o centímetros, queda de la misma unidad a como están las longitudes de los otros lados. Ya tenemos el valor de A. Ahora falta el valor de B y el valor de C. Para hallar el valor de C, la podemos aplicar con ley del seno. ¿Por qué? Porque tenemos esta longitud, no conocemos este ángulo. Yo ahora sí conozco esta longitud y conozco este ángulo. Por lo tanto, yo puedo relacionar 38 con el seno de C y A con el seno de 57. Ahora vamos a hacer algo importante. Por teoría, por fórmula, me dice que la longitud A, que en este caso es 53,38, lo dividimos entre el seno de su ángulo opuesto, de 77. Eso es igual a el que yo quiera, 38 en este caso sobre el seno de C. Bien, pero aquí vemos algo interesante. Vemos que la incógnita nos queda abajo. Fíjense que esta propiedad de la ley del seno yo puedo intercambiar estas posiciones y no me altera el resultado. Es decir, A
puede estar abajo, la longitud puede estar abajo, siempre y cuando el seno esté arriba y este seno también esté arriba y la longitud B quede abajo. Si eso es así, para ya tener la incógnita arriba en el numerador, me quedaría que el seno del ángulo opuesto, o sea, de 77 sobre A, sobre la longitud A, va a ser igual al seno de C, que no lo conozco, sobre la longitud que está de frente opuesto a este ángulo, es decir, 38. Notamos entonces que este 38 puede pasar a multiplicar y luego le aplicamos el arcoseno a este valor para hallar C. Entonces, este 38 sube 38 por el seno de 77. Eso lo dividimos entre 53.38. Fíjese que lo único que hice, este 38 pasó a multiplicar. Acompañando al seno de 77, este valor ya estaba abajo. Y eso se supone que es igual al seno de C. Pero para hallar C, que es el ángulo, yo debo aplicar el arcoseno a este valor. Entonces directamente C va a ser igual al arcoseno de todo esto. Entonces C finalmente nos quedaría 43.92 grados. Ya tenemos entonces a A y a C. Nos quedaría B. Ahora B es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ya teniendo este valor y teniendo este valor, recordemos que para cualquier triángulo, cualquiera, se califica isósceles, escaleno, no importa cuál sea el triángulo, la suma de sus ángulos internos tiene que sumar 180. Es decir, 77 más C, que este caso es 43.92, más el valor B, que no lo conozco, eso debe dar igual siempre a 180 grados. Perfecto, y aquí despejamos B, entonces estos dos valores pasan a restar, quedaría que B es igual a 180 menos 77 menos 43.92. De esta manera B resulta un valor de 59.08 grados. Entonces ya tenemos A, B y C, ya hemos resuelto todo este triángulo. Hallamos tanto su longitud como los dos ángulos que faltan. Ahora, para este caso, me preguntan, ¿cuánto mide el ángulo A? Cuando tengan esta situación, tenemos los tres lados, tenemos las tres longitudes, 47, 38 y 53.4. Y nos piden, por supuesto, algún ángulo. En este caso, nos piden el ángulo A. Para nosotros determinar ese ángulo, siempre que tengamos los tres lados, vamos a aplicar la ley del coseno. Y de aquí fíjese que vamos a tener todos estos datos, todos estos lados, y el ángulo es el que vamos a despejar. Entonces, en este caso, fíjese que es el ángulo A mayúscula, es decir, este lo vamos a despejar teniendo todos estos valores. Entonces, se supone que el lado que está de frente al ángulo A, es decir, el lado que está de frente opuesto, este valor 53.2 lo elevamos al cuadrado y eso va a ser igual a b cuadrado más c cuadrado, igual a los otros dos al cuadrado, menos 2 por 38 y 47 por el coseno del ángulo A, que es el que vamos a despejar. Para despejar el ángulo A, estos dos valores, 38 al cuadrado y 47 al cuadrado, están sumando, pasarían a restar a este valor. Me quedaría 53.4, eso elevado al cuadrado, menos 38 elevado al cuadrado, menos 47 elevado al cuadrado. Estos dos valores pasaron a restar. Y este valor menos 2 por 38 por 47, ellos están multiplicando al coseno. Entonces pasarían a dividir con todo y el negativo. Menos 2 por 38 por 47. Y eso va a ser igual al coseno de A. Ahora ya finalmente para nosotros saber el valor A, debemos aplicar el arco coseno a esta expresión. Entonces, aquí quedaría el arco coseno de este valor, y eso directamente es A. A entonces va a ser igual a 77.03. Fíjense algo interesante. En este ejercicio tenemos que es el mismo que ese anterior, solo que este valor A, que nos dio aproximadamente 53.4, ese valor lo fijamos acá. Y ahora la pregunta es, ¿quién es este ángulo? Este ángulo de dato ya lo teníamos, era 77. Para saber si la fórmula la aplicamos bien o no, pues verificamos ambos valores. Fíjese que si tenemos este valor y este valor que no cambia, 38 y 47, y este valor lo puse prácticamente igual, para nosotros
hallar el ángulo teniendo las tres longitudes, los tres lados, debemos despejarla de esta manera. Aplicamos la ley del coseno, esto lo vamos a tener, esto lo vamos a tener, y esto lo vamos a tener, este pasa a restar, este también pasaría a restar, y todo esto con el negativo que está multiplicando el coseno pasaría a dividir como este caso. Y adicional te va a quedar una fracción igual al coseno de A. Ese todavía no es el ángulo, le aplicamos el arco coseno a esa fracción que nos da y ahora sí tenemos el valor del ángulo. Con esto hemos terminado la aplicación de ley del seno y ley del coseno para triángulos.